del Foro Patagónico es representativa de uno de estos bloques. Hoy es la tercera actividad, y una tercera actividad que tiene que ver con el acceso a justicia. El acceso a justicia como una política pública, con diseños diferentes y siguiendo determinados valores que hacen justamente a las políticas institucionales de los poderes judiciales. Nuestros disertantes del día de hoy van a ser la doctora Silvia Becchi y el doctor Luis Vicentín. Voy a hacer un resumen de los antecedentes curriculares para no pasar mucho tiempo, para no perder tanto tiempo, y les comento que Silvia Becchi es licenciada en Psicología, doctora en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, ha realizado posgrados en la República Argentina y en el exterior, tanto en el continente como en Europa, ha escrito infinidad de artículos y lo más importante para mí, que es para el tribunal, para el Poder Judicial de Tierra del Fuego, es que es una excelente persona y un excelente profesional en su temática, que no es ni nada más ni nada menos que atender a aquellos que más lo necesitan en los momentos más críticos de su vida, haciendo un puente entre lo que es lo humano, estrictamente humano, y lo que podría llegar a ser, a veces no, jurisdiccional. El doctor Vicentín también trabaja en el mismo equipo de Jessica, excelente profesional, excelente persona, abogado, y con también una amplia carrera y sobre todo experiencia en lo que es esta temática, a partir de su incorporación en la justicia de Tierra del Fuego, que ha pasado justamente por un juzgado de familia, pero fundamentalmente se destaca su actitud profesional en la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana. Yo no les voy a decir nada más, simplemente que los escuchen, los aprovechen, háganles todas las preguntas que quieran, porque son dos personas sumamente capacitadas, así como lo es también la doctora Marina Montero, quien va a disertar el día de mañana. Silvia, te dejamos en el uso de la palabra, ustedes sabrán quién comienza, o Silvia o Luis tienen el uso de la palabra. Y bienvenidos a todos y todas a esta charla. Qué bien. Bueno, buenas tardes, gracias doctora, y sí, agradecidos en principio al Foro Patagónico, todos los superiores tribunales y sus escuelas judiciales. Para nosotros es un placer poder intercambiar, porque el sentido que entendemos de estas jornadas es de intercambio, de fortalecimiento, seguramente, digamos, también de poder reconocer las experiencias que en cada territorio se realizan y estar dispuestos a los aprendizajes que entre todos podamos hacer. Vamos a hablar un poquito de Tierra del Fuego, un poquito de algunos de nuestros paisajes de aquí. Sé que además hay gente no solo de la Patagonia, sino que parece que también están visitándonos o acompañándonos gente de otros países, no solo otras provincias. Así que vamos a contarles que como estamos en una isla, estamos bastante acostumbrados de alguna manera al aislamiento, pero tenemos ciertas complejidades y ciertas características muy particulares. Obviamente nuestro aislamiento tiene la migración, tiene la conflictividad social, tiene la falta y la carencia de redes familiares. No había tenido hasta este momento una pandemia, pero quiero decir que entonces somos un territorio con algunas particularidades. Pensando en políticas públicas, en verdad, el recorrido de Tierra del Fuego, casualmente la doctora Battaini con otros ministros en el año 2003, se preguntaron y buscaron algunas respuestas para cómo pensar en diseñar políticas de acceso a justicia. Nos encontramos en algún otro espacio, casualmente la Fundación Libra, que en ese momento yo también estaba allí como consultora, y partíamos de pensar que políticas públicas en un sentido amplio
tratan de alguna manera del resultado de alguna actividad que alguna autoridad, poder público o autoridad gubernamental pudieran desarrollar. En este caso, acceso a justicia. Claro, siempre se refiere a programas proyectados de valores, de fines, de prácticas. Vamos a tratar de ver y de pensar juntos qué es lo que define en acceso a justicia, que por supuesto estamos haciendo alusión a lo que con ustedes debemos compartir, digamos, que no estamos hablando del acceso a la justicia por la vía y los circuitos tradicionales, jurisdiccionales. Estamos tratando de pensar en todas las formas, y vamos a ocuparnos entre hoy y mañana un poquito de eso, de mirar de qué otras maneras, en qué otros diseños, en qué circuitos, con qué valores podemos estar hablando tal como nosotros lo comprendemos de acceso a justicia. Lo que es claro para nosotros es que son esas políticas de acceso a justicia, así como las organizaciones educativas, las que se promueven como los espacios de mayor importancia en desarrollos para la transformación en la cultura y las posibilidades pacificadoras. Es, en general, espacios, lugares que desarrollan, digamos, servicios y acciones que en general pueden trabajar en nuevas formas de pensar y de actuar. Y uno diría, bueno, ¿de qué cosas se tendría que ocupar esa política pública para estar diciendo que se ven desafiadas y muy convocadas a desarrollar nuevas formas de pensar y de actuar? Cuando decimos hay valores que están, cada vez que uno identifica problemas, el tipo de valor al que nos estamos refiriendo tiene algunas claves. Tiene la búsqueda desde el sentido pacificador, promueve el diálogo colaborativo, lleva en sí la idea de incluir múltiples actores sociales, de instalar redes novedosas. ¿Hay alguna clave para cómo piensa una política de acceso a justicia el tratamiento de las diferencias? Y en todo lo que haga va a estar tratando de reconocer dónde está la legitimación de esas diferencias. A cada uno de estos puntos seguramente vamos a poder volver, pero nos importa decir que en aquello que diseñemos o desde que nos pusimos a pensar desde el 2003 hasta aquí, siempre estamos mirando cómo se instalan, dónde aparece la capacidad de reconocimiento, la idea de fortalecimiento del otro, las acciones de participación y el desarrollo de pertenencia. En realidad, una política pública, tal como uno la desarrolla, tiene una historia de circuitos virtuosos, a veces suelen ser viciosos, y lo que no quisiéramos es que solo se quedara en el saber decir y no pudiera pasar al saber hacer. En algún momento de aquel tiempo empezamos entonces a pensar que para definir problemas teníamos que encontrarnos con la gente, con quienes representaran ese lugar, para incorporar esos problemas, para suponer, digamos, de qué modo podíamos formular alternativas y para empezar a pensar en implementar algún diseño buscando en esa definición cómo los valores que nombramos hace un momento podían hacer, digamos, viabilizar estos verbos, facilitar el acceso a justicia, encontrar formas de gestión de la conflictividad social, propiciar valores igualitarios y relaciones democráticas, incentivar el diálogo en la resolución de conflictos, orientar a quienes con un conflicto requirieran de una atención integral. Fíjense que ya estamos entonces también diciendo tenemos alguna visión de conflicto que no es cualquier visión, y mucho menos solo la visión de conflicto jurídico. Hay algo en lo que estamos queriendo nombrar para decir
atención integral de los conflictos, encontrar y propiciar participación, establecer acciones en redes interinstitucionales y articular con organismos donde seguramente hay que coordinar acciones y establecer seguimientos. Quiere decir que trabajamos desde diseñar algo así como políticas que tengan fases y etapas, y por tiempos nos sostenemos en explorar en ese diseño, monitorear, hacer ajustes. Para eso necesitamos revisión de la práctica, vamos permanentemente en capacitación continua y tenemos algunas ideas y metodologías acerca de cómo evaluar calidad. ¿Cómo empezó la historia? Bueno, aquí en esta isla de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur, tenemos 3 ciudades en Tierra del Fuego, pero en aquel momento 2 ciudades y un pueblo. Distrito Norte con Río Grande, Distrito Sur con Ushuaia y Tolwyn. En aquel momento, Tolwyn, ese pueblito que quedaba también entre la nieve, el hielo y sin no solo acceso, ni ninguna accesibilidad. Elegimos ese lugar para la primera fase. Allí fuimos pensando en poder luego establecer lo que llamamos Casa de Justicia. ¿Para hacer qué? Un poco la idea era poder reconocer, caminando ese lugar, encontrándonos con la gente, a qué se identificaba como problemáticas. Y siempre en un diseño de una política pública vamos por ahí. ¿Cuáles son las problemáticas reconocidas por grupos entrevistados de todo lo que pudiera representar ese lugar? Así que desde lo familiar aparecían las problemáticas que reconocía la gente de ese lugar, desde la infraestructura, desde la violencia, la agresividad, maternidad temprana. Yo quiero decirles que ese lugar en ese momento tenía un imaginario de modo tal que si uno decía voy a Tolwyn, la gente le decía al infierno, o sea, alguna construcción en particular había respecto de lo que allí sucedía. El reconocimiento o no de que esa problemática tuviera conflictos también fue para nosotros una guía y es parte de lo que generalmente hacemos con grupos, por supuesto, multidisciplinarios. Es así que trabajamos con los niños, con la policía, con el bombero del lugar, con la escuela, con todos los que significaban la comunidad, y desde el Poder Judicial lo hicimos en un programa de voluntariado. O sea que con alguna capacitación que instalamos dentro del Poder Judicial y los mismos funcionarios, fuimos a reconocer qué podríamos hacer para que esa Casa de Justicia en algún momento fuera un servicio múltiples puertas. Se entiende como tal justamente cómo encontrar en un lugar desde la atención temprana un equipo que pudiera gestionar no solo reconociendo cuál era la problemática, sino qué recorridos para ese conflicto debiéramos tener con la participación de los involucrados, tratando de encontrar la mejor manera de apropiarse del conflicto, de autocomponer la solución, seguramente además con la intervención de un equipo de profesionales en multidisciplina que le van a proveer información, que van a poder analizar qué es lo que está pasando y que encontrarían seguro las puertas en las que podrían también ser atendidos. Cuando decimos esto, no solo estamos pensando en la generatividad de un conflicto, sino en la multifactorialidad. Entonces entendemos que no hay quien pueda dar cuenta y atender la resolución de un conflicto, sino que seguramente son varios y distintos los operadores que muchas veces se encuentran
con las mismas personas, con el mismo caso, mirándolas de manera diferente, y ahí ya empezamos a pensar qué riesgos hay con el acceso a justicia o con la revictimización o con la sobreintervención. Por eso para nosotros el esquema multipuertas, que de entonces a ahora tenemos nuestros servicios, no solamente en Tolwyn, sino, y después se ocupará Luis y también Marina, están en Río Grande y están en Ushuaia. En esos múltiples puertas hay algún circuito que generalmente empieza con la recepción y la admisión, desde una atención temprana. Los equipos interdisciplinarios en general son abogado y psicólogo ahí, que se ocupan de evaluar, orientar y empiezan a reconocer qué otras redes, qué otros actores de lo intrainstitucional, en este caso si fuera de dentro del Poder Judicial, o de lo interinstitucional, de fuera, y vamos seguramente entre esta tarde y mañana ver también algunas escenas de alguna casuística, de cómo muchas veces no solamente es el usuario, es la comunidad o es la escuela la que viene al multipuertas a pedir atención, sino que a veces es Fiscalía o Defensoría o el Juzgado de Familia, o es Políticas de Género o la Secretaría de la Mujer o algún otro organismo que puede ser que tengan puerta dentro de nuestro multipuertas o no. En este slide que les pusimos aquí, sabemos que entonces en esa orientación y a lo mejor posible derivación, podría ser que se abra la puerta de mediación, la puerta de defensoría, la puerta de fiscalía. Tenemos en los multipuertas en acción la red interinstitucional. No está solamente el Poder Judicial, está también, a lo mejor, Derechos Humanos del Ejecutivo Provincial, el Ministerio de Trabajo. No está la lista entera acá, porque también aparece el Patronato de Liberados, y ahí está nuestra casita de hoy en Tolwyn, porque ahora es el edificio del Poder Judicial. En todos estos años hemos podido construir el espacio, que de hecho es el espacio de la comunidad de Tolwyn, esa casa. Y como digo, no solamente va la gente de manera espontánea, sino que también puede ser que sean derivados o que vaya otra institución para preguntar cómo hacer en eso que necesitan. Tanto, entonces les decía, en Río Grande y en Ushuaia, adentro y afuera del Poder Judicial, están los servicios que han integrado, la doctora Battaglini decía al comienzo, esta política institucional de acceso a justicia del superior, que la implementa desde la Secretaría de Superintendencia y Administración en una prosecretaría propia de acceso. ¿Qué tiene como en sus ramas, digamos, ¿no?, a esta altura? Así en el medio ustedes ven que la historia empezó por una casa de justicia que promueve los servicios multipuertas, generó inmediatamente los centros, los CDM, centros de mediación, dentro del Poder Judicial, lo cual hace a una dirección de métodos alternativos, y esos centros de mediación son también gratuitos para la gente y son funcionarios capacitados por el Poder Judicial quienes en este momento se desarrollan ahí como mediadores. La particularidad es mediación en equipo interdisciplinario. En los servicios multipuertas, equipos multidisciplinarios. Y en lo que se generó en tercer lugar como Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, que ahora les vamos a contar por qué esta evolución. Les dijimos, vamos monitoreando, vamos en fases, en etapas, vamos viendo qué es lo que se necesita, qué nos dice la propia experiencia cuando la evaluamos, y empezamos a encontrar que para anticiparnos al conflicto que iba a ser disputa en la mediación, algo teníamos que hacer más tempranamente. Y allí se crea esta dirección con esos equipos
de atención temprana que empiezan muchas veces a reconocer si gente que podría con su problema ir a mediación estarían en condiciones de sostener una negociación dentro de mediación, porque si no, ya habíamos visto que muchas veces una mediación se cerraba porque las personas no estaban en condición de poder sostener su decisión o un campo negocial. Entonces, esto que atención temprana quiere decir que puede ir y venir. Muchas veces entra una situación a mediación, hacen una entrevista de exploración preliminar, parecería que no hay condiciones de mediar, no se abre la mediación, pero podría ser que el equipo de atención temprana trabaje con esas personas y quizás se generan condiciones de mediabilidad y vuelve a entrar. Trabajamos para el acceso, pero para generar las condiciones del acceso, sino no cualquier manera de ingresar está sosteniendo el acceso pertinente. En esos servicios que después Luis se va a ocupar seguramente de ilustrar, también se encuentra atención al ciudadano. Así que hay algunos otros operadores que brindan atención para distintos otros trámites que cualquier ciudadano podría requerir para reconocer cómo conducirse en alguna búsqueda de algún servicio dentro o fuera del Poder Judicial. Sin embargo, con esos 3 pilares que tenemos, en este momento y en el último tiempo, también hemos incorporado, y por eso la doctora Montero de su juzgado de familia con su equipo interdisciplinario podrá compartir mañana su experiencia, pero hemos incorporado un trabajo conjunto con los equipos interdisciplinarios de familia y en este momento tenemos en proyecto de nuevo diseño un centro de abordaje integral de violencias y abuso sexual infantil. A eso le llamamos política pública en acceso a justicia, que como les digo siempre está monitoreándose, evaluando, viendo la evolución, encontrando desafíos. No hay receta ni traspolación posible para decir esto funciona, pero sí sabemos y disponemos de metodologías para ver cómo va ocurriendo, para medir la sustentabilidad, porque tampoco es cuestión de instalar y no poder sostenerlo. Y sosteniéndolo encontramos que la clave es la interinstitucionalidad. Así que todos los meses, todo el tiempo, nos sentamos, tenemos la suerte de poder encontrarnos todos y todos es de todas y todos los espacios en los que podríamos tener que reconocer nuevamente las problemáticas, nuevamente cómo cada uno entiende a lo mejor esa problemática para ver si estamos reconociendo los mismos indicadores. Por ejemplo, muchas veces analizando situaciones encontramos que se identifica de distinta manera un factor de riesgo y a veces es una cuestión de mirada, otras veces es de práctica, otras veces es de otro tipo de fenómenos que nos vamos a ocupar de compartir. Así que podemos estar, como nos está pasando en este momento, trabajando en ASI, en rutas de acción para el abuso sexual infantil, que nos sentemos con comisaría de género, con fiscalía, con instrucción, con el equipo de atención temprana, para ir mirando en las distintas fases qué cada uno va considerando, si fuera el caso del contexto de abuso sexual infantil, para organizar el develamiento o cómo entendemos la denuncia o qué intervención entendemos que hubiera que hacer. ¿Qué
es lo que está detrás? Y me importa compartir con ustedes de qué es lo que nos provoca la idea de somos un equipo, que debemos reflexionar en la acción y nos instalamos como comunidad de práctica y de aprendizaje. Tenemos este concepto, sabemos que las prácticas sociales, y nos preocupan mucho las prácticas sociales en vulnerabilidad y en conflictividad social, porque sabemos que las prácticas sociales son espacios que gozan de relativa autonomía, pero quiere decir, bueno, hay equipo multidisciplinario, hay otras disciplinas, bueno, sabrán qué hacer. Relativa autonomía. Pero además son reconocidos como especializados en algo de lo que van a hacer. Y además se espera que transformen algo. Se espera que algo pase. Y ahí está nuestra inquietud, reflexión. Verdaderamente los equipos son altamente motivados y proactivos, ¿no es cierto? Porque lo que hacemos es un trabajo conjunto, permanente, donde pensamos, si es una práctica social, implica un proceso de transformación, hacer algo, ¿no? Porque uno dice, bueno, que lo contenga, que lo calme, que le gestione, que le ayude a resolver, que le genere un acuerdo, no, reparación integral, ¿no? Quiere decir que en eso que transforma o que se espera que transforme, hay alguien que es requerido para hacerlo, funcionario, profesional, mediador, operador, tercero. Y la pregunta es, desde esa política institucional, ¿qué cosa transforma? ¿Cómo entiende aquello que quiere transformar? ¿Qué pretende lograr en la transformación? ¿Cuál es la implicancia de ese operador que interviene en eso que dice transformar? Hay siempre en todos muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero verdaderamente sabemos de la responsabilidad y la ética en esto de qué será para cada uno hacer alguna intervención restaurativa, reparadora, transformadora. En este campo, en los modelos transformativos, en aquellos que van a trabajar en acceso a justicia, del orden restaurativo, en prácticas sociales, nos importa eso. Una vuelta reflexiva para lo que se necesita, por supuesto, formación, pero sobre todo un trabajo conjunto y en equipo. Tenemos esa posibilidad, ministros que inquietos y atentos por ver cómo hacer para que algo cambie, buscan quién, dónde, instancias que se permiten revisar la práctica y reconocer, ¿no es cierto?, si en aquello que hace y que hacen y que pretenden, se encuentra el desarrollo de oportunidades para la gente, de recursos, de tratar las diferencias y no solamente de aceptar una solución. Fíjense que la idea justamente sostiene en estos, digamos, abordajes más que modelos, ¿no?, integrales, transformativos, restaurativos, contienen cuestiones conceptuales que muchas veces pasan a lo mejor desapercibidas, pero hablarían de la calidad en nuestro accionar. En el sentido de que nosotros miramos y trabajamos para reconocer qué hay dentro del conflicto, no solamente qué sería para mí una solución a este conflicto del otro. ¿Cómo trabajar con esas diferencias? No sacarse el problema de encima. Pero ustedes saben que hay muchos modos de pensar que se soluciona un conflicto. Bien, para nosotros el modo sería dejar de tener culpas y justificaciones
y trabajar sobre la pregunta en la responsabilidad que cada involucrado tiene en un conflicto. Para poder hacer eso se necesitan modos, digamos, de organizar una intervención, herramientas y técnicas, y no quedarnos en un juego de quién tiene razón, y ahí hablamos de los viejos y nuevos paradigmas, sino cómo pasamos a ese resultado de satisfacción mutua donde se eleve la responsabilidad social. Algunos de estos conceptos tienen que ver con tratar de apropiarse del conflicto, de trabajar en ese acceso a justicia para que la gente vuelva a reconocer cómo gestionar en su problema su proyecto y no depender de aquello que un tercero le diga que es lo que tiene que hacer, porque ya sabemos que eso es lo que más se incumple. Lo que más se cumple es lo que motiva, lo que nos compromete y lo que encontramos anclado a satisfacer nuestros intereses y los intereses del otro seguramente, porque sin el otro tampoco resolveríamos lo nuestro. Lo cierto es que entonces, en esto de cómo entendemos calidad en acceso a justicia, tenemos estas ideas de que para nosotros, en los modos de intervenir, vamos a ir a mirar en cada uno de nuestros servicios qué nivel de participación se promueve en lo que se haga, sea mediación, sea atención temprana, sean los multipuertas, sean los equipos interdisciplinarios, o fíjense el centro de abordaje integral. ¿Qué nivel de participación se promueve para que no haya compartimentos estancos? ¿Qué nivel de promoción de colaboración entre todos los actores y en el tratamiento de las diferencias? ¿Y cuál es el mayor nivel alcanzado? Eso nos hablaría de calidad, de manera que la comunicación y la información circulen y sean eficaces. Cuestión, yo no sé, Luis, si te vas preparando, pero para que hablemos de la DIAT, juntemos preguntas, porque también quiero decirles en este momento, y lo charlamos más después, que además nos atraviesa una pandemia, ¿no es cierto? Y como en todas las cosas de nuestra vida, también le exige una pandemia a una política pública el rediseño y la revisión constante. Así que no es menor decir que en este momento todos nuestros servicios están en virtualidad, en guardia permanente telefónica, nunca dejamos de trabajar todo este año, tuvimos que generar dispositivos nuevos y todos los equipos se pusieron a pensar también de qué otro modo daríamos cuenta de acceso a justicia. Y en ese sentido, para nosotros, fortalecer el tejido comunitario es uno de los desafíos que tenemos, aún en pandemia. Tenemos dispositivos comunitarios para estar pensando, digamos, cómo tejer mejor la red y recibir las voces de todos, cómo promover estos diálogos interdisciplinarios para el interior de las organizaciones, así que en este momento con políticas socioeducativas del Ministerio de Educación estamos trabajando para colaborar en esto de cómo entender la conflictividad en los niños, las niñas, los adolescentes, los docentes y las escuelas, diseñar dispositivos adecuados porque no todos tienen sala, tienen computadora o tienen modos de saber cómo conectarse. Así que en nuestros multipuertas hay sala para las personas, así sea que el operador esté en otra sala. En este momento nos pasa en mediación que hay abogados que necesitan de sala, así que el acceso tendrá que ser para todos. Nos acompaña un superior tribunal que también todo el tiempo recibe, digamos, esta evaluación que vamos haciendo en los distintos niveles de cómo evoluciona esto de
generar articulaciones interinstitucionales permanentes. En este proyecto de Centro de Abordaje Integral vamos a trabajar, fíjense, conjuntamente con comisaría, porque también estaría en el centro, con educación, con salud y por supuesto con nuestros representantes, todos los necesarios del Poder Judicial y Secretaría de Niñez e Infancia. Dejo aquí nomás planteado todo esto que también, además de los dispositivos, nos trae la virtualidad. Y es un desafío trabajar con los conflictos y las emociones en virtualidad. Así que ahí tenemos un bloque que no estamos ahora para desarrollarlo, pero que nos trae mucho que pensar, nos convoca mucho para reconocer qué nos pasa, qué le pasa al otro, qué pasa con los conflictos, ahora cuando tienen que ser tratados, atravesados por una pandemia y en virtualidad. Las preguntas son, ¿se modifican los conflictos familiares? ¿Los que teníamos en enero son los mismos para las familias que tienen hoy? ¿Aquel acuerdo que habían firmado en enero hoy lo pueden sostener? ¿Qué atravesó a esa dinámica familiar? ¿La realidad es la misma? ¿Se tienen que adecuar? ¿Se están adaptando? ¿O están pudiendo gestionar sus necesidades? Todo eso lo miramos al mirar acceso. Y hay muchos dilemas, claro, ¿no? Muchos de estos que se nos han agregado. O sea que aparecen espirales de conflictos superpuestos. Más que nunca, el rediseño está a la orden del día, porque todo es inestable, cambia, incierto, y además, digamos, sin tiempo. Dejamos algunas preguntas, o les dejo yo como preguntas que podemos compartir, pero que son preguntas de todos los equipos en los que nos apoyamos y nos acompañamos. ¿Qué papel juega el poder, la autoridad, las jerarquías, las experiencias de impunidad en contextos de cuarentena? ¿Qué importancia tienen los contextos sociales autoritarios en estos contextos? ¿Cómo aparecen en los conflictos? ¿Qué efectos en las violencias familiares? ¿Cómo y qué de las creencias y las tradiciones culturales aparecen, se elevan, se promueven, se invisibilizan, se naturalizan? Bien, todas esas cosas nos están convocando a implementar procesos de fortalecimiento en la tarea profesional de todos los operadores, porque necesitamos monitorear y monitorearnos, porque todas esas cosas también le pasan a quienes son operadores para otros y no dejan de ser personas en las mismas condiciones, atravesados por la misma realidad. Así que cada servicio y cada espacio tiene su desafío. Estamos queriendo mantener diálogos productivos en todas las instancias para ver cómo tramitamos esto de hacer posible la sostenibilidad que dijimos de esa política pública. Quizás voy a dejar ahora puesto, si te parece, Luis, escuchamos o juntamos un poquito algunas preguntas o algunos comentarios. Yo saco mi pantalla porque puedo volver en otro momento y hacemos un poquito de intercambio, escuchamos si hay preguntas y le paso la posta a Luis, que podrá contarnos concretamente de uno de los servicios como es la DIAT.
Ahí estamos. Estamos. Es otra Bueno, foto. es otra foto. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Vicentín y quiero arrancar esta conversación siendo un poquito autorreferencial al inicio. Quiero contarles que yo trabajé algunos años en el Fuero Federal y después me incorporé al Poder Judicial de la provincia de Tierra del Fuego cuando se creó, y estoy trabajando acá en este Poder Judicial ya 27 años. Y además quiero agregar que soy licenciado en Ciencia Política y abogado. Comento esto porque quiero aportar una mirada muy personal de la perspectiva que podemos tener las personas, cada uno la suya, de quienes somos operadores del Poder Judicial respecto de las necesidades del usuario, de la gente de a pie, de la gente que tiene sus inconvenientes, sus conflictos, sus situaciones personales y que llega al Poder Judicial. Hay como una construcción en el imaginario que es bastante lógica, si se quiere, entre una persona con un conflicto y un edificio material donde está la justicia, así en un sentido material y abstracto también, y donde supuestamente podrían resolverse los problemas, intentar resolverse los problemas de esta persona. Yo me digo esto porque hace muchos años atrás, aquellas personas que no tenían los recursos económicos o la posibilidad de contar con un abogado que lo asistiera, que lo patrocinara, y que realmente estaba atravesado por una problemática, llegaba al edificio de tribunales y se encontraba con una situación tal como que en determinado juzgado, sin la presentación del abogado que lo acompañe, era imposible hacer cualquier tipo de presentación, demanda, etcétera. Podía hacer la denuncia en una fiscalía, pero no contaba con los recursos para, por ejemplo, para la querella, para tener un abogado que lo asistiera. En la defensoría pública siempre fue de carácter, digamos, una política interna restrictiva y apuntada a determinados sectores que a lo mejor no estaban dadas las condiciones para que pudiera ser acompañado desde ese lugar, y así podría enumerar una serie de cuestiones. El punto es que entre la justicia propiamente dicho y el usuario, la persona, el vecino, había una brecha que con el tiempo se intentó ir cerrando. Esa brecha tuvo que ver con la aparición de todos estos institutos del ámbito FRAC, por ejemplo, de ir encontrando formas de aproximar a la gente común, a la gente de a pie, al vecino, con la justicia. Esta perspectiva que uno fue teniendo a lo largo del tiempo, esta observación, se pudo consolidar, en mi caso particular, con la creación de la DIAT, de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana. ¿A qué me refiero? A la aparición de un organismo distinto, de un organismo diferente, que tiene la posibilidad de absorber cualquier tipo de demanda, en un sentido muy lato, en un sentido muy amplio, de aquellas personas que llegan o al edificio de tribunales acá en Ushuaia, porque quiero advertir que cada ciudad de Tierra del Fuego tiene su particularidad, o a la Casa de Justicia en Tolwyn, o al Multipuertas de Río Grande, con un problema, y ese problema es escuchado de manera interdisciplinaria, ese problema es evaluado, y a ese problema se le da una o varias alternativas para continuar el mismo dentro o fuera del ámbito del Poder Judicial, ¿verdad? Esto implica que ya no encontramos la posibilidad de chocar contra el frontón que decía, con abogado en mesa de entrada sí, sin abogado en mesa de entrada no. Hay gente, hay problemas muy sensibles, hay problemas muy urgentes, hay problemas muy delicados que necesitan otro tipo de escucha. También está muy claro, y en esto no quiero invadir el terreno de la psicología, pero del trabajo que realizamos junto con los psicólogos, vamos percibiendo cuestiones distintas de lo que lo diferencian, digamos así, de la actividad cotidiana.
Cuando como abogado escuchamos el problema que se plantea en las entrevistas que realizamos, inmediatamente vamos pensando esa situación, la vamos acomodando dentro del marco normativo y vamos pensando una solución que pudiéramos aportar. Sin embargo, esta escucha se enriquece de una manera extraordinaria cuando está presente el psicólogo. Porque hay cuestiones que los abogados, obviamente por nuestra formación, nuestra capacitación, nuestra preparación, por nuestra experiencia, probablemente se nos escapan. Este tipo de cuestiones son muchas veces muy, muy importantes. Por ejemplo, podría citar, y fíjense en ustedes, una mujer que se presenta y plantea la necesidad de un reclamo de cuota alimentaria, y de pronto de la entrevista empiezan a surgir otras cuestiones. De modo tal que después de 40 minutos de entrevista terminamos en la fiscalía, el abogado, el psicólogo, acompañando al usuario haciendo una denuncia por abuso sexual. Pero esa señora vino por alimentos. ¿Qué pasó en estos 40 minutos? Se fueron destapando distintas situaciones, se fueron planteando distintos aspectos en su discurso, con la intervención muy proba del psicólogo, que permitió escudriñar, encontrar esta situación y posicionarla a esta persona en un lugar donde no se la imaginaba ella misma momentos antes. Esta es la importancia de la interdisciplina y de la multidisciplina y la intervención de distintos actores con distintas formaciones, con distintas disciplinas que colaboran, que trabajan, que escuchan desde su punto de vista y que facilitan una mirada que sea mucho más integral. Esto es lo positivo que tiene esta cuestión de la atención temprana, de la manera que nosotros lo trabajamos y lo desarrollamos en Tierra del Fuego. A nosotros nos ha dado muchísimos resultados, porque entramos a cubrir esta zona gris. Esa persona antes seguramente ni siquiera hubiera llegado por la Fiscalía a hacer una denuncia, ni siquiera quizás a la comisaría. Porque hay una cuestión, muchas veces, de desconocimiento de los derechos que se le asisten. ¿Qué posibilidades brinda la ley en sus marcos normativos? ¿Qué derechos están tutelados? ¿Y qué posibilidades tiene de reclamar determinadas cuestiones? Este desconocimiento del derecho, evidentemente, a cualquier persona en esa situación lo posiciona un escalón por debajo de los demás. De más está decir que si es una situación endémica, el tema de la pobreza, lamentablemente en nuestro país, esta pobreza endémica, como bien citaba la doctora Becky, atravesada por la cuestión de la pandemia, potencia una serie de problemáticas personales, familiares, comunitarias, etcétera, que requiere la intervención de organismos intermedios que faciliten esta conectividad dentro del tribunal, a través de los órganos de la jurisdicción, etcétera, y fuera del tribunal, que es muy importante, con la articulación de organismos de técnicos administrativos, del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, municipal, según corresponda, según la problemática, según el caso puntual. Yo tenía preparado algunos casos, me gustaría, por una cuestión de tiempo, poder avanzar en alguno de ellos, porque me parece que en los casos se grafica mucho más, de una manera mucho más clara, las cuestiones que tienen que ver con el marco de nuestra intervención. Luis, sí. Solamente pedirte que te acerques al micrófono. Hay algunas personas que te escuchan bajito. Ahí estamos mejor, ahí. Hola, ahí estamos. Pero eso. Estamos ahí, a ver. Ahí. Gracias. Ahí estamos mejor. Ahí estamos mejor. Espero que sí. Hola. No. Ahí intentamos. Bueno, Sí. espero que ahí se pueda escuchar un poquito mejor. A ver. Bien. Les quiero comentar uno de los casos, por ejemplo, para graficar la intervención nuestra. Y me voy a referir al caso número 1. De los 5.000 y pico de casos que hemos intervenido en estos últimos años, hay uno que fue justamente el caso Señero, el primer caso que atendimos con la doctora Silvia Becky, de una persona que se presentó en este tribunal
Era una mujer de alrededor de 30 años, con un nivel de angustia elevadísimo, con una situación muy desesperante, muy preocupada. La escuchamos, hizo la contención emocional y entró lentamente a explicar algunas cuestiones. Fue un trabajo arduo que llevó años, por lo menos 2 años de intervención. Lo cierto es que del primer momento la situación era esta. Esta persona trabajaba, era personal de la Armada, trabajaba en la base naval de Ushuaia, había sido víctima o presunta víctima de una situación de abuso sexual, había hecho la denuncia pertinente, esa denuncia fue desestimada de plano por un juez de primera instancia penal. El juez penal desestimó esta causa, la encontramos en esa situación, la escuchamos, su relato parecía verosímil, pero bueno, entendíamos que era necesario por ahí que haya una nueva escucha con el fiscal, se articuló con el Ministerio Público Fiscal, el fiscal que había intervenido en su momento, el fiscal escuchó, retoma la situación, estaban dados los plazos necesarios, se hace la apelación pertinente, la causa va a la Cámara resuelve que había elementos para considerar esa situación, vuelve al juez de primera instancia e interviene el otro tribunal en su momento, el otro tribunal penal, se lleva todo el proceso adelante, se la acompaña. En este punto quiero decir, no solamente se le acompaña en esto de la orientación y del asesoramiento jurídico, sino además se le acompaña en lo más importante que eran las cuestiones de salud mental, porque había que sostener una mujer que estaba soltera, con un hijo, víctima de esta situación, y muy angustiada, muy preocupada, que además repercutía en su salud física, en fin. El punto es que la causa penalmente avanza y el juez que interviene en esta nueva oportunidad resuelve la elevación de la causa a juicio. Esto continúa y el final de la historia es que esta persona, la denunciada, termina siendo condenada. Y esa condena termina estando firme. O sea, iniciamos el momento 1 en una causa penal desestimada, una denuncia desestimada, y terminamos con una sentencia firme. Pero no solamente eso, arrancamos con una mujer que estaba emocionalmente destruida, un trabajo de los psicólogos de DIATA articulando con el Servicio de Salud Mental del Hospital Regional de Ushuaia, en un proceso largo, y se pudo restablecer esa situación, pudo avanzar muchísimo en esto, pudo avanzar en cuestiones de salud, también le acompañamos en esto, porque esto le originó una situación que era necesaria, una intervención. La intervención, la única posibilidad que se la lleve adelante en el hospital naval, y había toda una cuestión de sensibilidad de esta persona, que fue necesario hacer las articulaciones necesarias para que esa intervención médica se pudiera realizar acá en la ciudad de Ushuaia, lo cual se logró. Se articuló con la municipalidad de Ushuaia, una mujer que trabajaba en la Armada, en una casa muy precaria, pero que era de propiedad de la Armada, que fue intimada a que la desaloje. Quiero advertir que también había intervenido lo que en ese momento era la Secretaría de la Mujer de Nación y la Oficina de Género de la Armada, no obstante lo cual fue intimada al desalojo, se articuló con la municipalidad, se pudo conseguir un terreno en un barrio próximo a la ciudad, pudo construir su casa, ella personalmente, levantando paredes, soldando, porque además tenía esa posibilidad, pudieron conseguir materiales, etc. Ella tenía un hijo en ese momento que tenía 15 años, era mamá soltera, es mamá soltera, y al día de hoy pudo no solamente lograr justicia, conforme a la denuncia que había hecho, pudo redireccionar su vida, pudo obtener su propia vivienda, pudo lograr que su hijo, que en ese momento tenía 15 años, termine la secundaria y esté en la universidad, y en fin, una serie, no quiero explayarme mucho en esto, pero una serie de logros, de pequeños y grandes logros personales que se fueron consolidando a partir de ese momento cero, que fue el momento en que fue posible su llegada acá a la DIAT y arrancar este trabajo, ¿no es cierto?, que donde colaboró todo el equipo de la DIAT de acá de Ushuaia. Yo creo que es un caso que ejemplifica bastante
¿Qué hubiera pasado en otra oportunidad? Que es lo que nos tenemos que preguntar. Posiblemente esa mujer se hubiera quedado con la idea de que el juez desestimó su causa, de que de la Armada inexorablemente no renovaban el contrato y perdía la posibilidad de trabajar, de que se iba a quedar sin vivienda, se iba a quedar sin trabajo, con un hijo adolescente, etcétera, y una situación, digamos, que afortunadamente se pudo revertir. No quiero ser tan grandilocuente como para decir que mirar el preámbulo de la Constitución y decir que ayudamos a consolidar la paz interior, pero aportamos nuestro pequeño granito de arena para lograr, ¿no es cierto?, que una situación que prima facie tenía todas las características de una situación sumamente, entre comillas, injusta, pudiera encauzarse debidamente y tener ese resultado. Les quiero contar también, en honor al tiempo que es tirano, en la televisión, pero bueno, en estos medios también, el caso de Estefanía. El caso de Estefanía es el siguiente, es un caso muy particular. Estefanía, todo lo que voy a contar parecería que fue, no tenemos constancias fidedignas, pero aparentemente la historia parece ser así. Ella y sus hermanos habrían nacido en Bolivia, los papás bolivianos, y por alguna razón, hace 20 y tanto de años, llegaron a la Argentina y en Jujuy fueron inscriptas en el registro civil de una manera fraudulenta. Hubo una causa donde intervino el fuero federal, una cuestión de trata de personas, tuvieron procesados el papá y la mamá de esta chica, intervino en otra instancia el juzgado de familia número 1 de la ciudad de Ushuaia, donde entre otras cuestiones decretó la falsedad de los documentos con que se contaban, es decir, de pronto se quedaron sin partida de nacimiento, sin documento, absolutamente nada. Además, el documento que la partida de nacimiento apócrifa de Jujuy tenía un nombre y una fecha supuesta de nacimiento que no tenía que ver con el nombre que ella manifiesta poseer y tampoco coincidía mucho por un par de años con la fecha presuntamente que habría nacido. Lo cierto es que sin DNI y sin partida de nacimiento, atravesó la escuela primaria en Argentina, acá en Tierra del Fuego, acá en Ushuaia, y buena parte de la secundaria, la cual no pudo terminar sus estudios. Es mamá muy jovencita, un papá que no reconoce a su hija, se plantea la cuestión de la demanda por alimentos, hay toda una cuestión, en principio era muy difícil iniciar esta cuestión, no tenía un DNI, estaba en una situación social sumamente precaria, los órganos técnicos administrativos no la podían manifestar o no poder ayudarla porque sin DNI no era posible que pudiera recurrir a las distintas ayudas que podían provenir del Estado provincial o de la Municipalidad de Ushuaia, y se genera toda una cuestión. Recurrimos a migraciones, la intervención nuestra, primeramente fue recurrir a migraciones para tratar de regularizar la situación migratoria en el país, pero no coincidían los nombres de ella, tampoco el de la hermana, y los datos que aportaban los progenitores eran muy ambiguos, era una situación muy difícil. En migraciones no tuvimos demasiado éxito, hicimos una serie de oficios que en su oportunidad se remitieron al área jurídica de la Dirección Nacional de Migraciones en Buenos Aires, que tardaron enormidad en contestar. Intentamos por el registro civil, el registro del Estado Civil y Capacidad de las personas de acá de Ushuaia, pero el impedimento parecía ser lo mismo, había que encontrar el punto de partida, nos pusimos en contacto con el cónsul honorario de Bolivia, que tiene sede en Comodoro Rivadavia, logramos que en oportunidad que visitar Ushuaia poder hacer ese contacto. El cónsul, no me pregunten cómo, porque no puedo responder cómo, el cónsul obtuvo una partida de nacimiento inmediatamente, no me pregunten cómo, pero consiguió una partida de nacimiento de ella, y ahí pudimos iniciar el proceso que implicó
poder obtener, primero regularizar una situación provisional en la Argentina para después ir avanzando. Lo cierto es que sí tenía una hija que era argentina. El nombre de ella, en el DNI de la hija, ¿saben? En el DNI figura el número de DNI de la mamá, no coincidía con su nombre ni el número con la documentación que ella tenía. Y se empezó a generar toda una serie de cuestiones bastante complejas. A todo esto, ella con muchas dificultades de maternar, interviene la Dirección de Protección Integral, su hijita es puesta en un acogimiento con la familia, con su mamá y con una de sus hermanas. Se plantea también la cuestión que al poco de meses que empieza a charlar con nosotros, resulta que manifiesta una situación de abuso, de la cual habría sido víctima por parte de su papá biológico, que vivía pegado a la casa del resto de su familia. Se le acompaña a hacer la denuncia después de la intervención de los psicólogos, que intervino de una manera muy activa, quiero mencionarlo, el licenciado Ignacio Cano, se le acompañó a la fiscalía, se hizo la denuncia, y se avanzó por la vía judicial en ese punto, en acompañarla en esta denuncia con todo lo que esto implicaba, ¿tá? Además de una chica muy joven, con un hijo con la cual tenía dificultades de maternar y estaba el cuidado de la familia, digamos, biológica, posteriormente pasa al cuidado de otra familia, y esto ya lleva 1 año y medio largo, todavía no puede recuperar el cuidado de su propia hija, donde entendemos que de los órganos técnicos administrativos hay que acompañar y fortalecer esta cuestión de la maternidad y del maternaje, y sin embargo no nos estaría sucediendo. Digamos que fue un año muy particular y que la excusa de todos estos organismos están vinculados a la pandemia, la falta de gente, la falta de tiempo, la falta de lugar, la falta de todas estas cuestiones que de alguna manera fueron dilatando el tiempo. No los quiero aburrir con esto, pero les quiero contar. Al día de hoy sí obtuvimos el DNI, tiene el DNI, pudo acceder a la asistencia del Estado, se la pudo acompañar en obtener un trabajo precario, pero trabajo al fin, y esto que les comento rápidamente fueron 2 años y medio de intervención desde la DIAP. El caso anterior que les comenté fueron 2 años de trabajo. En estos dos tipos de casos, cada uno con sus particularidades, es donde queda manifiesta esas zonas grises, que de otra manera no son atendidas por el Estado. No tenían la posibilidad de contar con recursos propios. Acá me quiero detener un segundo y contarles. En el caso particular de la provincia de Tierra del Fuego, desde la gestión anterior hubo un convenio de época del ministro Garabano, vamos a decirlo así con el apellido como corresponde, por el cual se firmó un convenio con los colegios públicos de abogados de Ushuaia y de Río Grande, y teníamos la posibilidad de contar con patrocinio letrado gratuito en algunos casos que estaban contemplados en este convenio que ya expiró y que estamos explorando la doctora Beque con toda su energía y su capacidad y su talento para este tipo de cosas, para poder continuar con este tipo de mecanismos que permitan la posibilidad de contar con patrocinio letrado, que no sean necesariamente las de las defensorías públicas, que en Ushuaia, como en otras provincias del país, o como en la mayoría de las provincias del país, están atiborradas de casos, donde siempre las posibilidades materiales y humanas siempre son menores a la demanda que realmente existe. Bien, en ese punto pudimos acompañar con este tipo de patrocinio estas distintas cuestiones. En el caso de Luján, hubo un abogado del convenio que participó en la querella acompañándolo en todo el proceso hasta el momento que hubo sentencia. Y en el caso de Estefanía también sigue continuando, sigue trabajando el abogado, y juntamente con el asesor pupilar, hay un asesor pupilar, una asesora pupilar que la está acompañando, ¿no es cierto?, por supuesto, respecto de los derechos que le asisten a su hijita, muy pequeñita, por cierto, y en fin. Este tipo de casos son casos que de otra manera no hubieran encontrado la posibilidad de encaminarse en el ámbito judicial, y quizás muy difícilmente fuera del mismo.
Los organismos del Estado, lamentablemente, y con esto quiero decir que no estoy descubriendo la pólvora, muchas veces tienen una actitud un poco, digamos, expulsiva, gente que tiene sus limitaciones. En el caso de Estefanía, era una chica que le costaba mucho expresarse, era muy tímida, muy introvertida, con un lenguaje muy acotado, difícilmente podía plantarse frente a una autoridad de cualquier índole administrativa, quien fuera, a manifestar su problema y que sea debidamente escuchado, interpretado y atendido. No tenía esa posibilidad. Era necesario que en muchas oportunidades el mismo psicólogo la pudiera acompañar a migraciones, o el registro civil, yo recuerdo, y esto lo cuento de modo anecdótico, lo acompañamos junto con el licenciado Ignacio Cano, hablar con el cónsul de Bolivia, un día domingo, muchísimo frío, porque atendía sábado y domingo, que se ve que eran los días que tenía la posibilidad de estar acá en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y poder lograr y avanzar en los distintos tipos de gestos. En resumidas cuentas, son intervenciones que hacen a la zona gris, que quizás debieron haber intervenido los órganos técnicos del Estado, del Poder Ejecutivo, pero por una buena razón u otra no lo hicieron y fue indispensable poder articular eso. Y fue necesaria la intervención de los organismos intrapoder judicial, que sin aceitar estos mecanismos internos dentro de la jurisdicción, tampoco hubieran llegado, ¿no es cierto?, a buen puerto. Seguramente hubiéramos terminado en situaciones de mucha angustia, de mucha frustración, por no haber logrado el más elemental sentido de justicia por parte del Estado. Por eso decía yo, de una manera excesiva pero cierta, esto de consolidar la paz interior. Nuestro granito de arena, desde la DIAP, desde la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana, a tratar de aportar esto, porque esto que implicó bajar la angustia, bajar la ansiedad, tener un horizonte claro, saber a dónde se dirigen en los distintos tipos de trámites, de intervenciones que se fueron realizando, y en el mejor de los casos tratar de lograr un resultado positivo. Tenemos que entender, y cuesta mucho esto, sobre todo para los abogados que trabajan dentro del Poder Judicial, esta cierta rigidez que existe en el expediente, en la carátula, en el artículo, que si se ajusta o no se ajusta, y claro, hay gente detrás de todo esto que necesita otro tipo de escucha, que esto no va contra la intervención de la jurisdicción o en contra de lo que establecen los códigos procesales, civiles, penales, etc. Tiene que ver con esa zona gris intermedia, donde hace falta hacer una escucha de calidad, hacer una evaluación lo más precisa posible y tratar de reencaminar este tipo de situaciones para que, bueno, se puedan optimizar las posibilidades de lograr una correcta participación. Yo, en lo particular, me siento, en estos años de trabajar en esta dependencia, satisfecho en el sentido de haber dado este paso, porque había un vacío muy grande, anteriormente esto no existía, desconozco de qué manera en otras provincias se viene manejando más o menos esta situación, seguramente explorando posibilidades en este sentido. Lo cierto es que acá en Tierra del Fuego, desde que se materializó la existencia de la Dirección Interdisciplinaria de Atención Temprana en Acceso a Justicia, hay una puerta abierta y que es muy amplia. Yo me referí a dos casos puntuales, pero hemos atendido cuestiones vinculadas a problemáticas de niños, niñas y adolescentes, problemáticas vinculadas a la discapacidad, con todo lo que esto significa, cuestiones vinculadas, digamos, a problemas de consumo de sustancias. Hemos articulado con los servicios de salud mental, con los distintos ministerios, sobre todo educación, salud, con la policía, acá en Ushuaia, en Tolwyn y Río Grande, en cada una de estas ciudades existe una comisaría de género y familia, con la cual es indispensable poder trabajar, porque hay una problemática muy importante que está vinculada a la violencia de género y a la violencia intradoméstica. Estas cuestiones de violencia que no están atendidas desde el Ministerio Público Fiscal en general, digo, esta cuestión es delito o no es delito, se tipifica o no se tipifica,
pueden ingresar a través de esa puerta, que es la más rápida y la más eficiente. ¿Por qué? Porque del momento que se toma conocimiento en la Comisaría de Género y Familia, sea a través de una denuncia o sea a través de una exposición, para el caso es exactamente lo mismo, inmediatamente se pone en conocimiento los juzgados de familia, y el juzgado de familia, y esto sucede acá en Tierra del Fuego, inmediatamente, cuando digo inmediatamente digo minutos, media hora, una hora más tardar, se disponen medidas de carácter proteccional, prohibición de acercamiento, exclusión del hogar, o las medidas que el juez considere necesario, a través del secretario de cada uno de los juzgados de familia, para hacer cesar cualquier situación de riesgo potencial que pudiera existir. Además, las comisarías de familia también cuentan con gabinetes interdisciplinarios, que esto facilita la escucha en un primer momento, y con los cuales nosotros también articulamos, trabajamos y tenemos un muy buen diálogo. Esto es importantísimo porque se pudo, de alguna manera, avanzar en esta zona gris muy profunda que había entre ¿era delito o no era delito? Y cuando no era delito, y todos recordaremos antes de la aparición de toda esta serie de normas, de la Convención de la Mujer en adelante, de la CEDAW en adelante, del año 1980 en adelante, anteriormente, si no era delito, señora, usted se va a su casa. Y las consecuencias, todos recordaremos como muy graves. Afortunadamente, digo, y más allá de lo que ha ido evolucionando en el tiempo, la posibilidad de contar con estas herramientas nos ha permitido también abarcar este escenario, que lamentablemente es muy amplio, que es el de la violencia intradoméstica y la violencia de género, hablando de la ley 26485, etc. También es una comisaría que interviene en cuestiones de niños, niñas y adolescentes, de la ley 26061, etc., y con los cuales tenemos un diálogo fluido y permanente, y podemos estar, yo creo, aportando, como decía en un principio, nuestro granito de arena en esto de intentar, y esto nos hace sentir bien a los abogados cuando lo decimos, no hace falta ser constitucionalista, pero leer el preámbulo de la Constitución y decir nuestro granito de arena para consolidar la paz interior. Un poquito al menos lo que se puede. Bueno, Luis, quizás pudiéramos recoger algunas preguntas con este buen tapiz que hiciste, ¿no? De casos prototípicos que debemos decir. Seguramente hay mucho para contar y mañana Marina abundará con también otras circunstancias, y verdaderamente hay gente de nuestros equipos que están participando aquí, y todos podrían contar y presentar también sus experiencias. Lo que no hay duda es que, así como Luis lo describió muy bien, aquí hay un entramado de acciones. Trabajamos para eso cuando antes pensábamos, bueno, ¿y qué es lo que queremos transformar? Y seguramente en la mayoría de la casuística, que también, porque nos hicieron algunas preguntas en el chat, trato de responderlas. Tenemos registros, estadísticas, vamos reconociendo no solo, digamos, qué representación etaria tenemos, así para ver, como en el comienzo, digamos, cuáles son las problemáticas. En este momento, en la última estadística de este mes, tenemos, y aparece como una variable, el 40% de desocupación, desocupados en los usuarios de consulta, y son variables que le prestamos mucha atención, así también como grupos etarios y demás. Alguien nos preguntó, o sea que verdaderamente hay mucha de esa gente que son nuestros usuarios y nuestros consultantes que no accederían seguramente, ¿no? Y por eso lo de acceso, de otro modo. Hay mucho que a veces los equipos ponen el hombro, acompañan, ayudan y acompañan a denunciar. Lo que sí me parece que yo diría, Adriana, es que dejamos nuestros mails. Hay gente que preguntaba recién y yo contesté, a Cintia o a Lucas o a otras personas. Sí tenemos incorporación de una licenciada en psicopedagogía, sí son funcionarios de nuestros equipos, hay concurso para integrar todos nuestros equipos. Todos los equipos, alguien me preguntaba por mediación, ¿cómo hacen
para reconocer mediabilidad. Nosotros nos manejamos con entrevistas preliminares, y si en la entrevista preliminar que yo contaba no hay condiciones de mediabilidad, se ofrecen las condiciones porque podría ser que haya algún trabajo que el equipo de atención temprana pueda hacer. Si entonces teníamos protocolos, si organizábamos con otras instituciones, sí, hemos trabajado conjuntamente, protocolos de articulación para abuso sexual infantil, para protocolos de violencia, para organizaciones internas, en relación a circuitos, digamos, organizados entre todas las instituciones de la red. Lo hacemos habitualmente, aunque no confiamos en los protocolos más que como guías, porque esto que antes les comentábamos y que Luis también mostraba, estamos en un permanente modo de revisar y reconociendo qué ajustes hacer. Y a veces un protocolo puede ser útil durante un tiempo y hay que cambiarlo según cambien otras variables. Así que no sé si quedan algunas otras preguntas, les ofrecemos nuestros mails, nos encontraríamos mañana. Veo que hay gente que con esperanzas nos dice que nos está escuchando. No sé, doctora Bataini, también le dábamos la palabra que nos acompañó y es de nuestro equipo, quiero decir, nosotros somos todos un equipo. Veo a nuestro secretario, el doctor Pachman, trabajamos juntos, eso es lo mejor que nos pasa. A ver, si usted quiere cerrar ahora. Sí, Silvia, bueno, muchas gracias a ambos. Realmente un poco uno revive los comienzos y piensa en el futuro, ¿no es cierto? Que eso es lo más importante, seguir trabajando para tener un futuro cada vez mejor, sobre todo en estas problemáticas que son tan sensibles y que uno recién se da cuenta de la necesidad que tiene la gente de tener contención de alguna manera cuando pasan, como contó Luis recién, estos casos. Que Luis contó dos, pero créanme que son muchos y lo importante es que todos se van con una respuesta. Y vuelven, y se imaginarán la cantidad de gente que tenemos ahora aún virtualmente. Me consta que Silvia, Marina, Luis, toda la gente del equipo de DIAD no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene horario. Pero eso es vocación de servicio y eso también es servicio de justicia. Así que muchas gracias. Me gustó mucho, Luis, tu recuerdo del preámbulo. ¿Por qué no? Pacificamos también así. Y gracias a los ministros de Corte también que nos han acompañado, doctor Peretti, Germán, que ahora no te veo, pero sé que estuviste en todo momento. Ahora te veo, Germán Busamia, y bueno, y a todos los que no veo pero que están, muchas gracias. Entre ellos, bueno, nuestro secretario de gestión, de la Secretaría de Gestión, David Pachman, que es a quien le reclamamos siempre más. Así que, bueno, te seguiremos reclamando. Jessica bueno, debe estar también por allí, Eugenia Echagüe también. Tenemos a la doctora Name, que por supuesto también es ahí nuestra guía, nuestro baluarte de recursos, y agradecemos a la Escuela Judicial y a Adriana Mancilla por la logística. Nos acompañamos mañana, les ofrecemos otro rato mañana para compartir, y Mariano pregunta si queda en YouTube. Yo creo que esto se está grabando, que el material también se lo podemos ofrecer, y Adriana, esta pregunta es para vos. ¿Dónde queda el material? Le estaba diciendo que nos escribiera un mail para que nos deje algún dato para poder enviarle el link, pero sí, se grabó toda la charla. Ok, bueno, gracias, si Adriana. Nos dedicamos gracias, una buena tarde, que tengan buena jornada y nos vemos mañana. Muchas gracias.